Vale, me había quedado sin espacio. Este promedio elimina el ruido aleatorio y otras actividades eléctricas que no guardan relación con el procesamiento del estímulo. Reflejan la actividad neuronal. Vale. Componentes del ERP. Es una medida obtenida de forma continua entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta, que cae en examen, evalúa de forma precisa el transcurso temporal de los mecanismos atencionales. Es decir, el ERP, que es el potencial evocado, evalúa de forma precisa el transcurso temporal, es decir, alta resolución temporal. Esto cae muchísimo. Potencial evocado tiene alta resolución temporal. ERP, alta resolución temporal. ERP es potencial evocado. Potencial evocado, ERP, alta resolución temporal. ¿Vale? Hay ejes de ordenadas en el ERP. Vamos a ver 5. Luego vemos técnicas de neuroimagen y fin. Tenemos uno que cae muchísimo, NP80. NP80 es un componente de oscilación negativa o positiva que emerge 80 milisegundos después de la presentación del estímulo. Yo te pongo el estímulo y 80 milisegundos después tenemos el NP80, este pequeño componente que puede ser positivo o negativo. Los componentes más tempranos, que son NP80, P1 y N1, ahora vemos lo que es P1 y N1, reflejan un procesamiento abajo-arriba. Abajo-arriba era de la palmada. Arriba-abajo es la señal que tengo que interpretar. Abajo-arriba, palmada. ¿Vale? Por ejemplo, NP80 depende de la posición de la presentación del estímulo visual registrado en la corteza visual estriada. ¿Qué es lo que preguntan del NP80? Que depende de la posición. El NP80 depende de la posición de la presentación del estímulo visual. NP80 depende de la posición de la presentación del estímulo visual. ¿Vale? P1 es sensible a la lateralidad de la presentación. Esto es lo que preguntan. N1 y P3 no lo preguntan tanto. N1 se vincula a operaciones que discriminan la información relevante de la irrelevante. Muestra mayor amplitud para los estímulos atendidos que para los ignorados, lo que sugiere que la atención actúa amplificando el procesamiento visual temprano. Y P3 refleja la evaluación cognitiva y su pico máximo coincide con el momento final de la categorización. Es sensible a la actividad cognitiva relativa a la emisión de la respuesta y cuando el estímulo es un target, es decir, el target es el estímulo que hay que responder, el distractor es el que no hay que responder, provocan un P3. ¿Vale? Cuando al estímulo hay que responderlo, porque es un target, sale el P3. Pero cuando es un distractor y hay que ignorarlo, no se ve el P3. ¿Qué es lo que preguntan del P3? Que el P3 emerge en ensayos con estímulo Othbal. Ahora vemos lo que es el paradigma Othbal. Pero lo que preguntan es que emerge en ensayos con estímulo Othbal. Eso es lo que cae del P3. Repito, NP80 depende de la posición y es abajo-arriba. Cuando el estímulo es abajo-arriba, ¿vale? Refleja un procesamiento abajo-arriba. P1, lateralidad de la presentación. N1, discrimina información relevante de la irrelevante. Pero sobre todo P3, emerge en ensayos con estímulo Othbal y en la categorización. ¿Por qué categorizo? Porque presto el estímulo al que le tengo que prestar atención, que es el target. Por eso con distractores no sale. ¿Qué es el paradigma Othbal o paradigma de la rareza? Consiste en presentar un estímulo estándar de forma reiterada. Ocasionalmente aparece un Othbal
otro estímulo con otra frecuencia y el sujeto ha de detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado. Yo te pongo un estímulo random, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, el sujeto ha de detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado este estímulo estándar que presento de forma reiterada. Ante el oddball emerge el componente P3. La amplitud del P3 refleja procesos involucrados en la actualización de la memoria. ¿Ok? Otra cosa que cae de aquí, el potencial de disparidad, que dice, empiezo. Este paradigma también se emplea para examinar cómo afecta cambiar las propiedades acústicas de un estímulo que debe ignorarse a la vez que se ejecuta una tarea relativamente pasiva. Es decir, estoy leyendo, por ejemplo, y me ponen un oddball que tiene una frecuencia y alteran la frecuencia de ese oddball, este estímulo random. Por ejemplo, me están poniendo un tono a 1000 hercios, hay un sonido a 1000 hercios ambiente, yo estoy leyendo y de repente suena un sonido más alto, ¿vale? De repente son 1050 hercios. Pues este cambio hace que emerja el P3. Se observa una diferencia en las áreas frontocentrales del cerebro. A esta diferencia se le denomina potencial de disparidad. Y parece que es el resultado de un proceso preatencional, consecuencia del desajuste entre el input, que sería el oddball, este sonido random que acaba de aparecer, y la representación en la memoria del estímulo estándar, que es el que aparecía reiteradamente. Yo estoy leyendo y estoy escuchando todo el rato esto. ¿Vale? Aquí está mi oddball con una duración y una frecuencia. Y de repente suena. Aquí ha habido una alteración. Pues esta alteración provoca una diferencia. Y a esta diferencia se le llama potencial de disparidad. ¿Vale? Y luego recordamos que el paradigma oddball es presentar un estímulo estándar de forma reiterada y de repente aparece un oddball, que es otro estímulo con otra frecuencia. Y el sujeto tiene que detectarlo e indicar cuántas veces se ha presentado. Entonces, el estímulo que yo presento de forma estándar y de forma reiterada no es el oddball. El oddball es el que de repente sube de hercios o cambia o tal. Y el cambio que ocurre aquí, cuando hay este cambio en el oddball, se llama potencial de disparidad. O sea, cuando de repente mi oddball tiene una duración y una frecuencia alterada, esto es a lo que se llama oddball. Como hay un cambio, se llama potencial de disparidad. Y luego recordemos que emerge el P3. O sea, que el P3, que se provoca un P3. ¿Por qué se provoca un P3? Porque hemos dicho que el P3 sale cuando el estímulo es un target, es decir, el estímulo hay que responder ante el estímulo. Y estamos diciendo precisamente que en estos estudios de paradigma de oddball lo que tienes es que indicar cuándo se detecta el oddball, cuándo se detecta y cuántas veces. Entonces lo que tengo que detectar es el oddball, que es el target, que es el de repente que no venía a cuento porque estábamos así. El target este es el oddball, porque está viendo una frecuencia y de repente cambia esta frecuencia y los hercios. Este es el oddball, este es el target. A esto es a lo que hay que atender, por eso emerge el P3. Técnicas de neuroimagen. 4 técnicas y ya rápido. Venga, tenemos PET, RMF, MEG, TMS. PET, tomografía por emisión de positrones. RMF, resonancia magnética funcional. MEG,
magnetoencefalografía. TMS, estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es lo que preguntan de aquí? Que el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, es bastante invasiva. Al participante se le administra por inhalación o inyectado un marcador radioactivo que mide el metabolismo cerebral. Las imágenes señalan las zonas donde se incrementa el flujo sanguíneo durante la realización de la tarea. Es muy invasiva el PET y lo que suelen preguntar es que es invasiva. Luego, resonancia magnética funcional, RMF. No es invasiva y posee una elevada resolución espacial. Esto es lo que más preguntan del RMF y que se basa en las características magnéticas de los niveles de O2 en sangre, de oxígeno en sangre, obtenido en la respuesta VOLT. VOLT RMF, VOLT resonancia magnética funcional, VOLT RMF elevada resolución espacial. Esto es lo importante de la resonancia magnética funcional, que no es invasiva, al contrario del PET, que tiene gran resolución espacial y que mide el oxígeno mientras se hace una tarea. Pero lo importante es que no es invasiva, que tiene alta resolución espacial y VOLT, relacionada con VOLT, obtenido en la respuesta VOLT. Se basa en características magnéticas de los niveles de O2 en sangre, obtenido en la respuesta VOLT, que significa Blood Oxygen Level Dependent. No me pidáis que lo diga bien en inglés porque no tengo idea. MEG, magnetoencefalografía. ¿Qué es importante de aquí? Alta resolución temporal, no espacial, sino temporal. Y ya está, esto. Resolución temporal muy detallada, pero resolución espacial no. Esto es la magnetoencefalografía. Y TMS, estimulación magnética transcraneal, solo dice que cuando es de alta frecuencia, mayor a 5 Hz, incrementa la actividad neuronal mejorando el rendimiento. Esta no suele caer, la estimulación magnética transcraneal. Pero sí es importante que la PET es muy invasiva, ¿vale? La PET es muy invasiva. No tiene gran resolución espacial ni es un dato relevante, pero sí que es muy invasiva. La resonancia magnética funcional tiene una altísima resolución espacial, no temporal, espacial, y VOLT RMF. VOLT, resonancia magnética funcional, RMF, VOLT. No es invasiva, alta resolución espacial. Y MEG, magnetoencefalografía, no tiene resolución espacial, pero tiene muy buena resolución temporal. MEG, temporal. Finiquitraun. Adiós.